Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad, alabad a Jehová, naciones todas. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Voy a compartir un poco acerca de la clase de adultos. Recuerden que nosotros estamos viendo los milagros de Jesús, y el milagro que vamos a ver este día se encuentra en el libro de Marcos capítulo 8. Les voy a dar tiempo de que lo busquen. Saben que si tienen alguna versión alterna que puedan utilizar, yo les recomiendo la de la Biblia de las Américas o la Nueva Traducción Viviente, y procedo a dar lectura de ella. Realmente nuestro milagro que vamos a estudiar hoy es el milagro del ciego de Betsaida, cuando Jesús sana al ciego de Betsaida. Y vamos a dar lectura. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, entonces si no coincide mucho, esta versión se me hace como que mucho más sencilla de entender. Entonces por eso les invito a que ustedes la descarguen en su celular. Voy a empezar leyendo el capítulo 8 de los versos 17 al 33. Entonces nosotros tenemos aquí muy bien. Comienza con palabras de Jesús el versículo 17 y dice así: Jesús supo lo que hablaban, está hablando acerca de los discípulos, y les dice: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? Y los discípulos le responden que quedaron 12. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Y ellos le dicen 7. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Quiero detenerme ahí un poco para dar los preámbulos acerca de lo que está aconteciendo. Betsaida es la ciudad, es una pequeña villa a la orilla del mar de Galilea, de donde son Pedro, Andrés y Felipe, los discípulos de Jesús. El significado de Betsaida es casa de arena o casa del pescador. Por lo tanto, entendemos que el principal trabajo ahí era ser pescadores, y de hecho Pedro y Andrés son llamados por Jesús cuando están pescando, y Jesús, ¿qué es lo que les dice? Que los va a hacer pescadores de hombres. En Betsaida ocurren varias cosas. En Betsaida se da la alimentación, me parece, si no es la de los 5,000, es la de los 4,000, y se sana a este hombre. Eso todavía no ha ocurrido, apenas va a ocurrir, pero la alimentación de una multitud ya había ocurrido ahí. Después Jesús menciona en la entrada triunfal, no en la entrada triunfal solamente ora por Jerusalén, pero hay una parte donde él dice: ay de ti, Corazín y Betsaida, y menciona 2 ciudades. Una de ellas, como ya escuchamos, es Betsaida, y dice, Jesús se refiere a ellos como que no creyeron, como que su fe era insuficiente. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús y no le preguntan, ellos están discutiendo qué es lo que van a hacer, Jesús les recuerda todas estas cosas que él ya hizo y les dice: ¿cómo es que ustedes no recuerdan? ¿Cómo es que ustedes
sus ojos no han sido suficientes para experimentar este milagro? ¿Cómo es posible que sus oídos, lo que ustedes oían, que la gente decía cuando este milagro estaba aconteciendo, no fue suficiente para ustedes? ¿Por qué no creen? Entonces, eso es lo que ocurre aquí en Betsaida. A partir del versículo 22, Jesús va a sanar a un ciego en esta ciudad. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Llegaron ahí a Betsaida, versículo 23, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Aquí ya nos vamos a poner a desmenuzar. Perdón, esto es algo que a mí me gusta bastante. Me gusta mucho cuando empezamos a ver cosa por cosa, cómo es que Jesús actúa con uno, con otro. Y recuerden, hermanos, que yo les he dicho que los milagros de Jesús siempre llevan un propósito. ¿Se acuerdan? Les he mencionado este ejemplo muchas veces, pero que de nada sirve que se nos aparezca un santo en un comal, o que una imagen llore, o que eso no cambie en nada nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús alteraría la naturaleza, porque si es algo que realmente va solamente a atraer multitudes, a que se hable por un momento. Y Jesús hace algo muy específico cuando sana gente y obra milagros. Él les pide que no digan nada. No sé si lo dice sabiendo que la gente va a ir a decir, pero me gusta mucho eso de Jesús, que Él no busca los primeros lugares, que Él no busca el reconocimiento. El testimonio suficiente es que la gente sobre la cual se obró el milagro cambie su vida. Y esto es lo que va a pasar aquí con este hombre. Pudiendo Jesús haberlo sanado delante de todos, porque estamos leyendo que la gente le trajo ese ciego, vemos que Jesús lo toma aparte y lo saca. El trato de Jesús es tan personal que yo me imagino que ustedes muchas veces también se han visto tratados por nuestro Dios en un ambiente aparte. Independientemente de si estamos o no en la iglesia, independientemente de si tenemos o no una familia cristiana, independientemente de que si en ese momento estamos ejerciendo un ministerio o no, no podemos negar que el Señor Jesús no trata igual a nadie, porque Él sabe que nosotros somos únicos, que nuestra necesidad es específica, que la manera en la que nosotros vemos nuestro problema y nos atribulamos, o las ataduras que nosotros tenemos son específicas, y Él lo respeta, Él lo resalta, y lo más maravilloso es que Él lo trabaja. Seguimos. Luego, fíjense lo que hacen. Escupió en los ojos del hombre, puso su mano sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? Quiero que aquí nos detengamos y nos vayamos a la Reina Valera. Me parece que la Reina Valera lo registra diferente en el versículo número 23 del capítulo 8. Muy bien, lo maneja igual. Escupe en sus ojos. Pone sus manos sobre él y pregunta: ¿puedes ver algo ahora? ¿Por qué Jesús escupe en los ojos? Esta es de las muchas cosas que no podemos entender hasta que entendemos la cultura judía. Perdón, pero aquí vamos otra vez. Esa gente hace algo, la palabra hebrea para lo que Jesús acaba de hacer se llama, me parece que es kavanot. En algunas iglesias usted lo podrá identificar como algo que le llaman un acto profético. Elías lo hizo, ustedes pueden leer Samuel, que tomaban una planta o tomaban un aceite, Ezequiel,
todo lo que Dios le dice, ve y haz y di, así como le pasó a esta jarra, así les va a pasar a ustedes. Eso ellos lo toman como plasmar en tierra, tomar diferentes símbolos y remarcarlo, porque Jesús mismo dijo que como es en el cielo, si nosotros pedimos, así la voluntad del Señor va a ser también en la tierra. Cuando Jesús escupe, que tiene toda la autoridad, porque Jesús es un rabino para hacerlo, y los rabinos usaban mucho estas maneras de obrar, de sanar y de hacer milagros, lo que Jesús está diciendo es por mi palabra, por mi autoridad, por lo que yo digo. Entonces escupe en sus ojos, los frota y él los abre. Y Jesús hace una pregunta que es, ¿ves algo ahora? Buscando en internet algunos comentarios sobre este pasaje, me encuentro interpretaciones no están equivocadas, son interpretaciones muy occidentales, una vez más, porque nosotros no estamos muy familiarizados con la cultura hebrea, pero se dan puntos de vista como cuando Jesús alcanza a alguien, pero la transformación de su vida no es en la primera oración, sino que es conforme él va caminando con él, cosas así. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente si nosotros lo vemos desde una perspectiva de raíces hebreas? La respuesta que el hombre da nos lo dice. El hombre dice, sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Es en este momento que le voy a pedir a usted que descubra un maravilloso secreto. Tenemos una sorpresa acá. ¿Por qué estaría viendo este hombre árboles? ¿Qué acaso el poder de Jesús falló? ¿Qué pudo haber estado mal? Tal vez la manera de obrar ese milagro tan poco usual pudo haber afectado en el resultado, pero la verdad es que no. Le invito a abrir su Biblia en Deuteronomio 20:19. Les voy a dar tiempo para que vayan a él, ya sea en su teléfono o en su Biblia. Deuteronomio 20:19. ¿Por qué un hombre que está recuperando la vista ve las cosas como árboles? Ustedes saben que yo siempre he tenido problemas con mis ojos y la primera vez que me operaron, mire hermano, tal vez no venga mucho al caso, pero yo se lo voy a decir. Mis ojos han sido tan tratados y de no ver nada y de ser muy sensible a las formas. Yo veo todo como que muy opaco. Cualquier cosita que me hacen en el ojo, cuando el doctor me pregunta, ¿y ahora cómo ves? Para mí es un cambio del cielo a la tierra. Y se ve todo muy claro y se ve muy nítido. Y el doctor, mi último doctor, el del trasplante, me decía, bueno, es que a ti te falta mucho para ver bien. Como ves ahorita estás funcional, puedes manejar, puedes hacer tu vida, pero te falta mucho para que veas bien. Tu ojo está ya muy lastimado, tu ojo está muy dañado. Mientras él decía eso, yo realmente lo estaba ignorando porque mis ojos, yo sentía en ese momento, después de no haber visto nada, que ahora mi vista era clara, que todo era nítido, que hasta que me mandó a ponerme lentes y luego me puse los lentes y me di cuenta que realmente no veía nada. Hasta que me puse los lentes, la visión era cada vez mejor. ¿Cómo es que este hombre, al que Jesús, el médico de médicos, toma y sana, primero ve los hombres como árboles? Deuteronomio dice, si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Pueden comer de los frutos, pero no derribes los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? La Torá explica que los árboles son los hombres del campo. Es decir, en una cultura tan occidental, tan capitalista como en la que vivimos, que lo mismo nos da cortar el árbol
porque tiene muchas hojas y se enredan con los cables del teléfono, porque no queremos que se haga basura, porque se ponen los pájaros y ensucian nuestros carros. Dios nos dice que el árbol merece un respeto, incluso tiene un significado. Incluso el árbol es el hombre del campo. Y la Biblia dice en muchos pasajes que nosotros somos como árboles. Si ustedes recuerdan el Salmo 1, será como árbol plantado, ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay un árbol que el pueblo de Israel pero le tiene gran estima, y es la palmera. Incluso David se refiere a él diciendo que el justo florecerá como la palmera en uno de sus salmos, y que va a ser plantada en los atrios de Jehová, y que aún en la vejez va a reverdecer. Y muchas veces Dios nos llama a nosotros sus árboles. Cuando el pueblo de Israel es liberado, ¿verdad? Que dice, me parece que es Sofonías, que los árboles van a aplaudir de contentos. O sea, la naturaleza misma reconoce la grandeza del Creador, pero nosotros estamos tan convencidos de que la creación es meramente física, que le restamos la importancia de lo espiritual. Y verdaderamente es lo opuesto. La creación es tan espiritual que Dios tiene que ponerle una connotación física. Así como es aquí, y nosotros no hemos ido al cielo, ¿verdad? Entonces Dios utiliza la misma naturaleza para presentarnos, para revelar su gloria, porque no lo hemos visto a Él. En el caso de la palmera, han de saber ustedes que el templo de Salomón, ese templo hermoso que tenía recubrimientos de oro y piedras preciosas, por dentro todos los detalles de la construcción hacían alusión a versículos de los salmos, y las columnas eran palmeras. ¿Por qué? Porque el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué? Porque la palmera crece en un hábitat muy adverso, en medio del sol, en medio del calor. Cuando las palmeras que están a la orilla de la playa, ustedes han visto cómo son los vientos, el agua, los huracanes, y las palmeras parecen tener un tronco flexible. Ellas se mueven a como la situación se va presentando. En los desiertos, hermanos, ¿cómo es que hay palmeras en el desierto? Bueno, porque de ahí, cuando uno ve una palmera, ustedes han visto en las películas, que dice el de la película, ahí hay un oasis, ahí hay un lugar donde descansar, ahí hay agua, ahí hay sombra. Entonces, cuando Jesús hace esto con el hombre, realmente lo que está haciendo es abrir su perspectiva espiritual, porque recuerde que todos los milagros que el Señor Jesús hacía tenían una función de que la vida de esa persona cambiara. Él ahora iba a ver espiritualmente y no nada más físicamente. Tal vez su deseo era ver físicamente, como todos los que necesitamos lentes o tenemos problemas con nuestros ojos. Queremos ver, queremos estar a salvo cuando va oscureciendo, queremos ver las cosas bonitas, queremos ver a nuestra familia, queremos ver a nuestros padres, queremos ver la lluvia, queremos ver muchas cosas. Pero Jesús nos dice, hay algo más importante que todo lo que tú ves, que es la connotación espiritual que yo puse en la creación. Cuando nosotros todas las mañanas oramos y le pedimos al Señor que Él esté con nosotros, no olvidemos pedirle que abra nuestra vista como la de ese ciego, que podamos ver a las personas como realmente Él las ve, no como nosotros las vemos, porque nuestros ojos son engañosos, porque vemos nada más lo que queremos ver. ¿Cuántas veces
nuestra vista nos ha llevado a codiciar, cuántas veces nuestra vista nos ha llevado a afanarnos más para tener un carro muy bonito o una casa muy bonita, sabiendo que eso requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo, en vez de ver las cosas espirituales que Dios ya nos dio. Y recuerden que una vez les dije, nosotros no tenemos mucho, nosotros lo tenemos todo. Ahora que estamos en esta situación de la pandemia, nos damos cuenta cuán bendecidos somos cuando tenemos trabajo. Ese trabajo del que renegamos y del que no nos gusta, somos bendecidos. Nos damos cuenta de que el Señor tiene cuidado de nosotros, de nuestras posesiones, de nuestros hijos. Muchos tenemos que salir de casa y volvemos, y no es porque nosotros seamos inmunes o porque seamos jóvenes o porque nos alimentemos bien. Definitivamente que todas esas cosas influyen, pero no podemos para nada dejar de lado la misericordia del Señor. Entonces, ¿cuál es el milagro aquí? Que el Señor siempre se va a preocupar porque nosotros tengamos una visión espiritual de las cosas, una visión espiritual en la iglesia. Aquí entra el discernimiento, porque cuántas veces nosotros también nos dejamos deslumbrar por un gran líder, por una gran voz, por un buen maestro, por alguien que diezma mucho, y cuando antes de la inseguridad, recuerdan hace muchos años que las listas de los diezmos eran publicadas y que todos podíamos ver cómo íbamos con nuestras promesas de fe y todo eso. Y eso a cualquiera lo deslumbra, pero el Señor ve más allá. Él ve el árbol que somos. ¿Y por qué nosotros somos como árboles? Porque en una semilla, hermanos, ustedes no saben el potencial que hay. Solamente la creación de nuestro Dios, que es tan perfecta. Cuando me tocó hablar acerca de Génesis 1, cuando estudiaba que Dios nos dio comida en su propio empaque, un empaque muy llamativo, que son las frutas, que son de colores brillantes, que cuando no están listas se confunden con el verde del árbol, pero cuando ya están listas están brillantes, cuando ya se pasaron y se caen, se empiezan a podrir y se hacen del color de la tierra. Dios en su creación pensó en todos los detalles. Nosotros somos como árboles también. Los judíos, con esto quiero terminar, celebran en enero, a mitad de enero, el año nuevo de los árboles. Esto es, que los árboles dejan de alimentarse de lo que sus raíces tenían de nutrientes durante el invierno, porque se aproxima la primavera y ellos necesitan ahora alimentarse de su savia. Nuestras semillas somos nosotros cuando somos niños. No dejen que durante esta cuarentena el tiempo de sus niños transcurra solamente viendo videos seculares, solamente haciendo cosas de la escuela. Es importante, y los niños tienen mucha necesidad de actividades libres, y nosotros también nos cansamos de mantenernos entretenidos. Pero hermano, siembre en sus niños. Este es el momento. Porque este es un hecho histórico, así como el 9/11, así como la Revolución Mexicana. Cuando sus niños crezcan y le cuenten a sus hijos y le digan: me acuerdo que en esta pandemia mi papá, mi mamá me hablaban de Dios. Mi abuela nos sentó una noche que no podíamos salir y oró con nosotros y nos mostró. Hay muchas cosas que hacer. La iglesia se prepara y da recursos a su alcance, pero YouTube, hay páginas cristianas para niños. Siempre en sus niños, porque se va a acabar el tiempo en el que ellos van a nutrirse de sus raíces. Y va a empezar una vida nueva, donde ellos van a tener que nutrirse de sus propias decisiones, de sus propios pensamientos. Y de eso es de lo que van a dar fruto. Por eso el pueblo de Israel toma en cuenta un año nuevo de los árboles. Cada fruto simboliza algo. Mire, por mucho tiempo la tradición nos enseñó que el fruto con el que Adán y Eva pecaron fue una manzana roja. ¿Sabe usted que las manzanas rojas simbolizan el fruto
de la presencia de Dios en nosotros. El oponente quiere cambiar todo, y si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios, vamos a manejar información distorsionada y esos van a ser nuestros frutos. El milagro finalmente concluye cuando Jesús le devuelve la vida por completo al hombre, pero yo estoy segura de que ese hombre entendió que lo más importante es lo espiritual. Sus discípulos quedan asombrados de tal manera que versículos más adelante Pedro hace esa confesión en la cual nosotros apoyamos nuestra fe. Jesús le dice: ¿ustedes quién dice la gente que soy? Y ellos le dan respuestas diciéndole: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y Jesús les dice: ¿y ustedes? Con lo que han visto, con lo que han estado conmigo, 3 años es muy poco tiempo, pero es suficiente. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, que todavía no descendía en su totalidad, solamente hacía apariciones esporádicas, da la confesión más hermosa de la historia: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Que todos los milagros que veamos en nuestra vida, hermanos, nos lleven a hacer esa confesión. Espero que esto pase pronto, es nuestra oración todo el tiempo. Los extraño mucho, los llevo en mis oraciones y de verdad les recomiendo que abran su Biblia más de lo que abren sus redes sociales, más de lo que prenden la tele, más de lo que ven YouTube, porque de esto es de lo que nos vamos a nutrir, y con esto vamos a cambiar la historia cuando volvamos de esta pandemia, que el pueblo de Dios esté preparado, esté santificado y dispuesto a dar fruto. Que el Señor les bendiga.